Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Me da mucho gusto poder estar aquí platicando con ustedes un poquito de lo que trabajamos en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario, a nombre de la doctora Sandra González, que es la titular de este departamento, que es la titular en todo en lo que hemos trabajado como educación física, como educación en asma. Y bueno, vamos a empezar con la presentación y con la charla. Aquí en la primera exposición vemos a la doctora Sandra con todos los médicos y doctores, maestros con los que trabajamos. Vamos a seguir, a continuar. Bueno, como decía la doctora, mi nombre es Gerardo González Sainz, soy maestro de educación física, licenciado en educación física, soy maestro en ciencias del ejercicio, egresado de la Facultad de Organización Deportiva de FOD, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo 18 años trabajando como maestro de educación física a nivel preescolar y trabajo en la normal regional con las muchachas que van a ser futuras maestras para niños en situaciones diferentes, ¿verdad? Bueno, ese es un poquito de la trayectoria laboral que hemos tenido, que he tenido trabajando, pero vamos a hablar sobre lo que es el asma. ¿Cómo se trabaja? Una de las grandes dudas que tenemos generalmente como padres de familia es que si el niño o la persona que tiene asma, tenemos muchas ideas falsas. Una de ellas es que no pueden hacer educación física, cuando es al contrario, tiene que tener actividad física como parte de su tratamiento, solo que tiene que estar muy bien llevada a cabo y pues obviamente con alguien profesional, y este es el lugar adecuado. Vamos a tratar de quitar algunas dudas, de saber cómo se maneja la actividad física. En sí es algo de deporte adaptado, es cómo vamos a lograr que un niño con una situación de que tenga episodio de asma maneje estas características y pueda integrarse, ¿verdad? Tener una integración como persona. ¿Cómo se trabaja con los niños asmáticos? Tenemos estas grandes interrogantes y estas grandes problemáticas, ¿verdad? Cuando mi experiencia me dice que como profesor de educación física llega el niño con esta situación, que es asmático, que generalmente tiene episodios y viene con una cartita y me dice que el papá me escribe: oye, profesor, el niño no puede tener actividad física porque es asmático. Entonces, tenemos que romper con todos estos estigmas. Tenemos que romper con estas falsas creencias. De eso se trata este programa. Este programa ya tiene muchos años, entonces esa es la gran labor que llevamos, romper con esta ideología de que no tienen, de que no pueden. En realidad tiene y debe hacer actividad física. ¿Qué son las cosas que detonan el asma? Lo que puede gatillarnos un episodio de asma, pues ya lo sabemos, ustedes han estado en consulta y tienen a sus médicos alergólogos que les aclaran que pues el asma puede ser detonada o gatillada por ácaros, por humo, por fármacos, por emociones. Y como yo estoy hablando sobre actividad física, aunque se escuche raro, el cómo tratar o cómo hacer una rehabilitación pulmonar de niños o pacientes con asma, cómo la actividad física, que en ocasiones es lo que detona un episodio de asma, cómo nos beneficia también. Entonces, de eso se trata esta charla. Cómo introducir al niño a la actividad física o la persona asmática para tener resultados positivos dentro de la condición en la que estamos viviendo. ¿Qué es el asma? Sé que también lo han escuchado, pero lo tengo que mencionar de esta manera, pues el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias. Entonces, para hacerlo una pequeña explicación o ejemplificación, pues se irrita el aparato respiratorio y no hay flujo de aire, o el aire que está dentro del sistema respiratorio no puede salir. Esto es lo que pasa a grandes rasgos, cuando un niño tiene un episodio de asma. Entonces, esto pasa: el aire que está dentro de los pulmones se queda atorado, se queda atrapado y no puede salir. Hay algunas técnicas favorecedoras, ahorita las vamos a ir explicando, pero en sí esto es lo que sucede. Y vienen una serie de cosas, ¿verdad? Aquí está otro ejemplo de cómo están los bronquios, bronquiolos y alveolos, cómo están inflamados, cómo hay en un aparato respiratorio libre, y en otro cómo está inflamado, cómo no hay esa vía para que pueda circular
el aire. Hay algunas, depende del tipo de reacción, pero hay mucosidades que también le impiden hacer esta función. Entonces, en sí, esto es el asma. Bueno, el asma inducida por ejercicio. Generalmente sucede cuando no tenemos una precaución o hay no hay un calentamiento adecuado, que ese puede ser el detonante. El aparato respiratorio es susceptible, comenzamos a hacer una actividad física demandante, el niño ya está en la condición de ser una persona asmática. Entonces comenzamos a tener actividad física, entran grandes bocanadas de aire frío o con polvo, o no estamos en una situación correcta donde podamos tener la actividad física. Entonces el aire, las partículas que traen provocan una irritación y se detona el episodio de asma. Generalmente sucede después de los 7 minutos de actividad física, o después de que tenemos una actividad física prolongada, 6, 7 minutos, a veces hasta 10 minutos después de que tenemos la actividad física. Por eso es importante tener un buen calentamiento, por eso es importante hacer una calistenia adecuada y tener una medida de protocolo de cómo hacer la actividad física, dependiendo de la severidad del asma en la que el paciente está padeciendo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del programa? Por medio de la clase de gimnasia respiratoria, es importante que el profesor de educación física tenga el conocimiento de cómo se vamos a manejar, de hacer una planeación de actividades y siempre teniendo claro que el niño tiene que saber autocuidarse, que no significa para nada el automedicarse. Es un plan de acción de lo que vas a hacer antes, durante y después de la actividad física. Tenemos que tener un mapa conceptual de que si se gatilla un episodio de asma, tener un plan de acción, saber qué vamos a hacer. Enseñar ejercicios respiratorios para mejorar la condición física. Esto es lo que hacemos en la gimnasia respiratoria. Y romper la sobreprotección que sucede cuando una persona es paciente de asma, que padece esta situación. ¿Por qué? Porque en educación física manejamos algunas circunstancias para llevar nuestra clase. La educación física no es una ciencia. La educación física son actividades positivas. La educación física son actividades cotidianas, el hacer ejercicio, la buena alimentación, la interacción social. La educación física está compuesta por 3 esferas de la personalidad de cada individuo, que es la cognitiva, la psicosocial y la motriz. Entonces, todos en algún momento podemos conocer a ese niño o a ese paciente o a ese alumno que es extremadamente hábil para las actividades físicas, pero no tiene ese equilibrio de las esferas que les estoy mencionando en el aspecto cognitivo. ¿Sí? Sabemos que es muy bueno para la actividad física, corre muy bien, brinca, salta y todo lo que vemos. En este momento no nos podemos estar acordando de alguien, ¿verdad? Pero no es tan bueno en la escuela. O quizá niños que son muy buenos en la escuela, son muy buenas calificaciones, pero no tienen esa facilidad para estar interrelacionándose con los demás niños, con los demás compañeritos, a veces ni con el maestro. Entonces es lo mismo. Esto es la educación física, no es una ciencia, es una disciplina que busca el equilibrio de estas 3 esferas. Entonces tú ya como papá, en este momento tienes que saber cuál esfera de tus hijos o como maestro de tu alumno, cuál esfera es la que está más desarrollada. Bueno, ¿qué pasa? Les mencioné, es muy importante romper la sobreprotección psicológica, porque los niños con asma se vuelven unos tiranos. Esa es la palabra, es como se ha mencionado, se manejan el entorno de la casa, manejan el yo no puedo, el yo no quiero, el no me voy a hacer parte de un círculo social, voy a la clase, voy a la escuela, pero yo no puedo salir de educación física. Y es lo que les mencionaba al principio de la plática. Y papá lo apoya, no puede hacer educación física. Imagínate como subsecuente qué va a pasar con este niño cuando tenga 16, 17 años y vaya creciendo con esa forma de ver la situación. Entonces, esto es la educación física, esto es el programa. Obviamente buscamos el beneficio en las condiciones físicas de cada niño, de cada persona, enseñando los ejercicios con respiratorios, mejorando estas capacidades, pero también buscamos romper este círculo. Bueno, vamos adelante. Nuestro programa es deportivo, se lo mencionaba, es deportivo, es social, es de interacción. Los muchachos y los niños con los que convivimos en nuestro programa son niños que van normalmente a consulta,
por las situaciones que estamos viviendo ahora, pues bueno, nos hemos visto en la necesidad de llegar de otra manera, pero teníamos un programa que era continuo sobre el trabajo sabatino, y dentro de este programa pues teníamos actividades en las cuales había eventos internacionales, eventos sociales, donde ellos tenían una competencia y reiterando la interacción entre otros niños para comprenderse y saber una situación, saber cómo estamos y ellos tener tener esa exposición a la cual entender que es una condición con la que estamos y se tiene que manejarse, se tiene que saber manejar. ¿Qué se debe hacer? Hay muchas preguntas, ¿verdad? Las más cotidianas es las que vemos en el trabajo diario, es qué debemos hacer durante el ejercicio. Siempre estar al día con nuestro médico alergólogo, que nos diga en qué condiciones estamos, qué tanta susceptibilidad hay. Siempre antes de tener la actividad física, debemos de tener nuestras fosas nasales abiertas, o sea, una limpieza. ¿Por qué? Porque obviamente pues, es una especie de obstrucción y no tenemos el funcionamiento adecuado, porque no entra el flujo adecuado de aire, ¿verdad? Que necesitamos de oxígeno, perdón. Evitar lo posible los ambientes con polvo. Si hay demasiada contaminación, puede ser un agravante o puede ser un irritante. Siempre estar al pendiente de los cambios climáticos. Sabemos que ya es muy difícil, no sé, pronosticar un día, ¿verdad? Pero pues no está de más tener una idea de cómo vamos a ir, qué esperamos para tal o cual día. Ya sabemos que pues ahora amanece nublado, en la tarde comienza a hacer mucho calor y en la tarde está lloviendo, más las situaciones de la contaminación. Entonces sí tener muy claro que hay situación de riesgo si tú vas a ir a tal o cual lugar a participar en un evento deportivo o si vas a ir a correr. Entonces sí tener esa idea de a qué nos podemos enfrentar. Si eres papá, obviamente pues hay que llevar una mochila o una bolsa de personal donde vengan no sé, los medicamentos, donde vengan los disparadores del niño o personales, ya sean de preventivos o de acción rápida, según las características que presente tu condición en este momento. Existen instrumentos de medición, como lo es el flujómetro, que es un aparato pues muy sencillo. Ahorita terminando la plática lo puedo mostrar para que nos demos cuenta. Como las personas, un ejemplo puede ser como los diabéticos tienen su glucómetro para medir en qué condición están sus niveles de azúcar en la sangre. Entonces nosotros los asmáticos debemos saber cómo nos presentamos hoy, cómo estamos en el día de hoy. Y el flujómetro nos sirve para medir la capacidad, la fuerza respiratoria que tenemos, la potencia que tenemos al exhalar. El pico flujo, pues es eso, es la máxima capacidad que tenemos, y este aparato de medición, pues es súper necesario que lo tengamos. Es parte de estar previniendo, es parte de nuestro autocuidado y tenemos que contar con él. También después podemos hacer una plática sobre el uso del flujómetro. La máxima capacidad es del 80%. En dado caso que estemos por debajo del 80% que nos arroja la medida del flujómetro, entonces pues sí, nosotros es lo que les mencionaba anteriormente. No vas a cometer una imprudencia de ir no sé, a subir, a hacer camping, o a lo mejor ir caminando a, no sé, un ejercicio demandante en el cual nos pueda, lejos de beneficiar, con el que exponga a estar dentro pues de un momento complicado por un episodio de asma. Bueno, aquí está un flujómetro. Hay muchas marcas, hay muchas formas, hay muchas medidas, pero este es un flujómetro. Parece como si fuera un flautín, una flauta, en el cual soplamos y ahí nos va a arrojar unos resultados, ¿verdad? Entonces ya depende, para los papás que es la primera vez, o los profes que estamos viendo la primera vez este tipo de instrumentos, ya depende, hay una tabla que te dice si eres hombre, mujer, cuánto pesas, cuántos años. Entonces ya eso ya te va a arrojar un resultado según la medida que aparezca aquí, el resultado que aparezca con la medición del flujómetro. Se hacen como cualquier instrumento de medición, se hacen 3 pruebas y te quedas con la que salgas más alto. ¿Cómo trabajamos? Ya decía, por medio de la actividad física. ¿Cómo trabajar la actividad física para asmáticos?
Bueno, desde el punto de vista como un profesor de educación física dentro de clase, tienes que utilizar pausas. No podemos de entrada exigirle a una persona que tiene asma, y menos si no sabemos en qué condición está, exigirle que esté a la par de los niños que no están, o sea, que no están en esta situación. No podemos decir, vamos a correr 8 minutos, vamos a correr 10 minutos, vamos a brincar. No, tenemos que hacer, mencionaba que existe el concepto de deporte adaptado. Aquí son actividades lúdicas o deporte adaptado, y podemos hacerlo en especial con estos niños, de manera que por lapsos o intervalos de tiempo se añadan a la actividad física o los vas retirando. O sea, siempre hay que tener esa precaución de ir trabajando así. No podemos decirle tú no trabajas, no podemos apoyar al papá ni a él mismo diciéndole tú no trabajas, sí, pero vamos a hacerlo por tiempos, por lapsos de tiempo, retirándolo de la actividad y volverlo a incluir. Entonces, ese es el concepto o la idea básica. No tenemos que trabajar cosas especiales, no tenemos que hacer una planeación. Tú como maestro no vas a hacer una planeación, tengo un niño asmático, tengo que hacer una planeación completamente diferente de actividades. No, simplemente lo vamos a ir guiando, y claro que lo vamos a ir monitoreando. Cualquier cosa que tú veas anormal, el niño generalmente ya sabe, se va a acercar a ti como profesor y te va a mencionar algo, y pues bueno, es lo que les mencionaba anteriormente del plan de acción. Agravantes del asma inducida por ejercicio. Bueno, ¿qué puede ser? Les mencionaba, es el cambio brusco por temperatura, la contaminación del aire, el asma bronquial o cualquier infección. En estas condiciones no vamos a tener actividad física. O sea, si ya es un niño diagnosticado asmático y tú ya tienes tu antecedente, entonces, pues bueno, si estás bajo estas condiciones, como profesor ya lo sabes, lo sabemos, no toda la infraestructura del sistema educativo es apta para poder tener actividad física en las escuelas en cualquier época del año, ¿verdad? Entonces, si estás bajo una circunstancia de estas, ahí sí es más recomendable no tener actividad física. ¿Por qué? Porque puedes detonar un episodio de asma, y entonces sí tendríamos que tener un concepto completamente diferente del plan de lo que se trabaja con cada niño. Bueno, las actividades deportivas asmogénicas, ¿qué significa? Son las actividades que por su naturaleza, los deportes que por su naturaleza, por demanda de oxígeno, deportes aeróbicos, son los que pueden ocasionar un episodio de asma, son los que son más propensos a tener un episodio de asma. ¿Y cuáles son? Pues deportes de actividad continua, de alta demanda de oxígeno, como el básquetbol, el ciclismo, la carrera, la distancia, el fútbol. Para entender la naturaleza de este deporte, los que no somos especialistas o los que no son maestros de educación física, voy a tratar de ejemplificar. No es lo mismo un corredor de velocidad a un corredor de fondo. Un corredor de velocidad hace su prueba y su prueba dura 9, 10, 12 segundos. A veces, o en ocasiones, ni siquiera tienen que respirar más de una vez. En ocasiones solamente tomas aire, es la salida, corres, cuentas 10 segundos, terminas la carrera y se acabó. No hay esa demanda de oxígeno que puede detonar el episodio. En cambio, cuando es un deporte aeróbico completamente, que es por más de 14 minutos continuos, estás en demanda aeróbica, estás corriendo, estás de un lugar para otro, como puede ser el básquetbol, como puede ser el fútbol, como es la carrera larga. Entonces, este tipo de deportes, este tipo de exigencias físicas son propensas a las personas que son asmáticas y no tienen una condición física o una forma deportiva correcta, son los que puede ocasionar un episodio de asma. Los deportes, todos los deportes están clasificados de 4 maneras, en 4 categorías: cíclico, acíclico, aeróbico y anaeróbico, por su naturaleza y por su característica. Entonces, debido a estas situaciones, debemos de saber cuáles son los deportes o las actividades físicas que vamos a planear cuando tenemos un niño asmático. Las que son menos propensas a tener un episodio de asma o asmogénicas, pues es el béisbol, la carrera, el ping-pong, la natación. Ahorita vamos a hablar un poquito de la natación, el levantamiento de pesas, voleibol, golf. ¿Por qué? Porque son deportes que no tienen esa exigencia, y para iniciar una actividad física con asmáticos son altamente recomendables. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar jugando fútbol y estar haciendo una carrera de 40 metros y regresar a, por ejemplo, estar jugando béisbol, que realmente es un deporte en el cual estás la mayoría del tiempo estático, que su demanda aeróbica prácticamente no existe o es muy poca porque su duración es corta.
Entonces, lo más que podrías hacer en demanda aeróbica en el béisbol es pegar un batazo y correr 4 bases y no dura tanto la exigencia. ¿Me explico? Entonces, por eso estos son los deportes con los que puedes iniciar a un niño que de entrada ha sido sedentario. El sedentarismo es uno de los grandes problemas que enfrentamos como sociedad. Ahorita estamos hablando de la situación pues, del COVID, de lo que estamos viviendo, pero una pandemia que veníamos arrastrando era el sedentarismo y que ocasiona un montón de problemas de salud. Entonces, pues imagínate, si tienes a un niño o una persona que es sedentaria y asmática, pues no, como que no es un buen cóctel, ¿verdad? Estas son las actividades por su naturaleza, y hay un montón de actividades más, ¿verdad? Pero para que te des una idea de por qué cuáles actividades son recomendables. Esto se puede adaptar, tú como profesor esto lo puedes adaptar en tus actividades lúdicas, en tu día a día, en tu planeación diaria, en tu planeación semanal, puedes poner actividades del balón, el bote pateado, cosas así dentro de tu actividad, y no es más que el concepto del béisbol, y lo haces de una actividad lúdica y lo puedes pasar a competitiva, y el niño va a entrar y se va a incrustar en las actividades por medio del juego y va a llegar a tener una actividad física. Entonces, de eso se trata el cómo iniciar a un niño o a una persona a las actividades físicas. Tienes que seleccionar muy bien qué tipo de exigencia va a tener. Bueno, les decía, antes de la actividad física, siempre hay que tomar, si tu médico alergólogo ya te dijo que tienes que tener, ya estás diagnosticado, ya te hizo tu prueba, ya te hizo tu batería y estás en una condición en la que tienes que tomar tu medicamento antes de la actividad física, lo tienes que hacer. Realizar un calentamiento prolongado y progresivo. Y quiere decir que no vamos a entrar a tener actividad así de golpe. Tienes que hacer tu calentamiento, tus flexiones, manejar lo que es progresivamente la calistenia, tanto articular como muscular. Entonces, ejercicios de respiración y luego ya poder comenzar a tener tu actividad física. Les mencionaba que los ejercicios debes de procurar que sean por intervalos, y si es posible siempre es mejor hacer actividad física en lugares cálidos y húmedos que en un lugar frío completamente, ¿verdad? Porque si viene una irritación y pues obviamente va a haber un estallido de que tu aparato respiratorio va a tener un episodio asmático. Procurar respirar por la nariz, llevar siempre el medicamento de rescate. Mencionaba ahorita que el medicamento antes de la actividad física, no hay que confundir, hay 2 tipos de medicamentos, hay muchas marcas y hay muchas formas de usarlos y cómo utilizarlos, ¿verdad? Pero hay 2 medicamentos, así de fácil, hay un medicamento que es preventivo y otro que es de rescate. Entonces, hay que tener esta situación bien clara y tener, como padre de familia, si tu hijo está en esta condición igual, ¿sabes qué? Ahí se habla con el profesor, tiene su maleta, se menciona con la maestra frente a grupo y se le especifica, se le enseña, se le menciona cuál medicamento es para cada situación que estés enfrentando en el día a día. Y obviamente, pues no cometer imprudencias quedándote solo. Si soy asmático y quiero subir el cerro de la silla y está haciendo mucho frío, pues bueno, obviamente no podemos estarnos exponiendo ni arriesgarnos a ese tipo de cosas. Evitar la actividad física intensa cuando el asma no está bien controlada, evitar un ejercicio intenso si tenemos una infección, si sabemos que estamos en este semáforo que nos marca que nuestra capacidad, nuestro flujo respiratorio está muy por debajo de las medidas en las que debemos de estar. Y siempre entender que no podemos llegar a sobrelimitarnos en la actividad física. Hay deporte, y el deporte también está clasificado por deporte estudiantil, por deporte popular y por deporte competitivo o deporte profesional. Entonces, si tú ya estás estás en un circuito en el cual ya eres de manera un jugador profesional, porque existen muchos casos de jugadores, de deportistas de alto rendimiento que son asmáticos. O sea, el asma no se quita, el asma no se va a quitar, es una alergia y siempre va a estar propenso, siempre vas a ser propenso y siempre vas a tener esa condición de que en cualquier momento se detona un episodio.
pero pues tienes que tener todo estos medicamentos y esta prevención de qué es lo que va, de cómo se va a trabajar, ¿verdad? Cómo trabajas. Muchas de las preguntas es de que me hacen o que se hace, la he escuchado tanto en las charlas con los médicos alergólogos o a mí mismo me preguntan que si, uno de los grandes mitos es que si ya después de los 18 años el asma se quita o no sé, que solamente le da a los niños o solamente los niños y las personas, los adultos mayores son asmáticos. Pues la situación es que no, ¿verdad? La situación es que no. Sucede mucho que personas que no presentan un cuadro de asma, un episodio asmático, salen de viaje de manera competitiva y van, no sé, estamos aquí en Monterrey y vamos a competir, no sé, a Sonora. Vamos a competir a Sonora. Lo menciono porque es muy común. Te expones a una flora diferente, te expones a un medio ambiente diferente y resulta que allá encuentras ese clic que te hace que colapse tu aparato respiratorio y se propicie un ataque, un episodio. Entonces sí, es importante que si ya tenías diagnosticado que eres asmático, que si ya sabes que eres asmático, no dejes de llevar tus medicamentos. No sabemos en qué momento, ¿verdad? Y otra pregunta muy, muy grande es eso de que te quedas sin, que no sé, que cuando llegas a los 18 te quedas inmune al asma o ya no eres asmático. No, la situación es que es la etapa en la que tu aparato respiratorio es más maduro y pues no es tan fácil que se te gatille esto. Generalmente es a los niños que tienen un aparato respiratorio inmaduro o a los adultos mayores que ya no están en plenitud, pero no estamos dejando de ser asmáticos, no, nunca lo vamos a dejar de ser. Entonces esto es importante que lo sepan las personas que practican algún deporte o que van a ir a alguna competencia fuera del lugar de común en el que normalmente estamos haciendo las competencias. Evitar cuando sea posible los ambientes fríos, usar mascarilla, evitar ejercicios prolongados, eso ya lo estaba mencionando, me adelanté un poquito, y pues obviamente si tú eres deportista, mañana tienes un evento, una competencia, vas a tal o cual circuito, vas a participar, y en la noche algún compañero, un conocido a lo mejor estuvo fumando, créeme que va a ser un agravante para que tu rendimiento al siguiente día no vaya a ser el correcto y posiblemente tengas un déficit ahí respiratorio. Entonces, todo este tipo de cosas hay que irlas checando, hay que irlas viendo y saber cómo lo vamos a manejar. Las técnicas de respiración son muy importantes. Para hacer una técnica de respiración, tenemos que imaginarnos como músicos, como si fuéramos músicos, 5 tiempos. 5 tiempos. La música lleva 4 tiempos, pero aquí yo lo voy a mencionar con 5 tiempos. Vamos a usar 3 segundos de inhalación y 5 de exhalación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de aire de nuestros pulmones. Metemos 3 segundos. Y durante 5 minutos exhalamos. 3 segundos de inhalación, 5 segundos de exhalación. Esta es una técnica fabulosa cuando estás, le llamamos agitado, o cuando hay una hiperventilación. Para volverte a restaurar, para volver a tomar el ritmo respiratorio, es importante utilizar 3 segundos de inhalación, que significa 3 segundos de meter aire y 5 segundos de exhalación. Esto nos va a volver a hacer caer, como en la música, nos va a volver a hacer caer en nuestro tiempo, en nuestro flujo respiratorio y no perder el ritmo respiratorio y no estar todos agitados. En el momento que tú veas como papá, como maestro de educación física, que un niño está agitado, que a lo mejor trae mareos porque no trae ese seguimiento del ritmo respiratorio, para volverlo a hacer caer en tiempo, tienes que hacer esta técnica. Es fabulosa, funciona inmediatamente, te funciona, seas o no seas asmático, si vas corriendo y sientes que es muy agitado, que estás perdiendo tu paso al estar entrenando, cualquier situación, lo vuelves a hacer y vuelves a caer en tu tiempo y te recuperas. Entonces, pegas los labios, ejerces una resistencia al salir el aire de tu boca,
Y eso es como el efecto de las mangueras. Cuando tú abres una llave, un grifo, va saliendo el agua por la manguera, tú haces una especie de obstrucción al momento de apretar. Al momento de apretar, entonces, ¿qué pasa con el calibre de la manguera? Se hace más ancho. Esto nos ayuda a que el calibre de nuestro aparato respiratorio, de nuestro árbol respiratorio, pues se haga un poquito más fuerte, se haga más grande. Entonces, esto nos ayuda. Estas técnicas son excepcionales para cuando estamos teniendo un déficit respiratorio, cuando estamos agitados, cuando hay una situación en la que no llevas este ritmo, lo volvemos a tomar de esta manera. Bueno, les mencionaba que soy maestro de educación física, soy profe de educación física y hemos tenido que tomar 1000 herramientas y la forma de llegar a los niños pues tiene que ser completamente diferente, ha sido diferente. Este es un pequeño video de una clase de respiración, una clase respiratoria para llegar a esto, ¿verdad? Para llegar a esto de una manera divertida, en el cual llames la atención del niño y, bueno, de esta forma, dar un pequeño inicio a cómo trabajar de manera lúdica, cómo trabajar la respiración. Ahorita voy a tratar de ver, espero que se escuche muy bien, si no lo describo de... A ver. Ok. Hola niños, hoy es la clase de lobo feroz. Voy a estar hablando mientras está el curso del video. Si no se escucha o no se ve bien, bueno, la idea es describirlo. El concepto es que vamos a hacer un calentamiento utilizando un globo. Esto lo manejamos en el departamento de alergias como en el GAM, en el gimnasio de área médica. El globo lo utilizamos como una herramienta en el cual podemos hacer una calistenia, movemos el cuerpo, le avisamos a nuestro cuerpo que vamos a tener actividad física, movemos articulaciones y una vez que ya terminamos de hacer el calentamiento, vamos a tomar el globo y comenzamos a hacer las técnicas de respiración las que les mencionaba. Es una gran herramienta, es algo en lo cual nos va a ayudar a fortalecer el sistema respiratorio, porque hay una resistencia de estar soplando, soplamos 2 o 3 veces continuas, cerramos, volvemos a tomar una bocanada de aire, volvemos a expulsar, tratamos de prolongar el aire exhalando el mayor tiempo posible. Aquí se ve poquito el ejemplo, ¿se ve algo el ejemplo? Entonces, eso es de lo que se trata, de la globoterapia. La hemos llevado no solamente como para estar inflando, ¿no? Podemos jugar fútbol acostados en el piso, soplando, tratando de meter, gateando, tratando de meterlo el globo a una portería. Y pues no sé, tú como profesor de educación física, se te pueden ocurrir 1000 cosas en las que puedes trabajar la globoterapia, donde no es más que fortalecer la inhalación y la exhalación del aparato respiratorio. Voy a continuar con algo súper importante. ¿Qué pasa? Una de las grandes preguntas es ¿qué pasa cuando se presenta un episodio de asma en tu clase? O en cualquier lugar, ¿verdad? Esto lo menciono para los profesores de educación física o para el profe frente a grupo o para ti, papá. ¿Qué pasa? Siempre, siempre, siempre hay que estar muy tranquilo, porque imagínate la situación de tu hijo, de la persona que está en estos momentos con el episodio, y tú estás súper exaltado, si estás, no sé, nervioso, si estás gritando, tú que estás respirando bien, que tu función es correcta, imagínate la persona. No podemos llegar a ese momento porque en el momento en que entras en una crisis emocional, obviamente tu cuerpo se activa, tus reacciones se activan y vas a querer estar respirando más fuerte y lo único que vas a hacer es pues colapsar por falta de oxígeno a la persona que está bajo el episodio, que está sufriendo el episodio. Utilizar las técnicas de respiración asistida de ninguna forma significa que ya estás bien. O sea, una vez que lo controlas, que tomas una postura, una posición favorecedora en el cual empiece otra vez a relajarse, que está entrando más flujo de oxígeno, no significa que ya quedó listo, ¿verdad? No significa que ya no hay problema, lo pasamos. No, tiene que ir a consulta, lo tiene que ver el especialista y decir cuál es la situación, ¿verdad? Pero una vez que se presenta el episodio, te vas a acercar a él,
vas a quitar a la gente que está a un lado, lo vas a sentar y despacito, controlada y bien, le vas a, sin perder el equilibrio de lo que estás haciendo, le vas a decir, le vas a preguntar que dónde está su bolsa de rescate. El niño, la persona, te va a decir, si está en tal o cual lado. Entonces, bueno, se trae la medicación de rescate. Si no se trae la medicación de rescate, si o no la tiene, porque pues obviamente puede suceder, entonces vamos a hacer algo que se llama, lo mencioné ahorita, es la posición favorecedora, en la cual nos va a ayudar a poder tener una mejor entrada de oxígeno. Vas a buscar un lugar donde puedas sentarlo así como está la persona, como está este señor ahí. Los brazos son muy importantes que vayan en esa forma. Controlado, tú puedes estar atrás de él, puedes pasar tu mano por detrás de la parte del brazo, y aquí como lo tengo yo, vas a ponerte detrás de él y vas a escuchar su ritmo respiratorio. Es la salida de aire y la entrada de aire. Cuando sientas que la persona está por expulsar el aire, suavemente le vas a ayudar oprimiendo a que pueda salir la mayor cantidad de aire posible. El problema con los asmáticos, la situación con los asmáticos, es que cuando se cierra el aparato respiratorio, el aire que está dentro no puede salir. Tenemos un reflejo, el reflejo de respiración. Nuestro reflejo va a ayudar que entre el aire. El problema no es el aire que no está entrando porque hay mucho aire adentro. Entonces seguimos jalando aire, la persona está exaltada, está nerviosa, sigue jalando aire y esta cantidad se queda dentro. Por eso hay un dolor y una opresión torácica, porque es demasiado el aire que está dentro de los pulmones. Entonces, muy relajados, te pones atrás de él, le pasas la mano. Cuando sientas que su reflejo es para expulsar aire, ahí con una mano atrás en la espalda, la otra por debajo de la parte del brazo, le vas a ayudar como si fuera un baloncito y le vas a ayudar a que salga un poquito el aire. Lo repites y lo repites. ¿Sí? La persona no va a hacer el esfuerzo. El esfuerzo, la mecánica lo vas a hacer tú, lo vamos a hacer nosotros. Él va a estar tranquilo, expulsando, tratando de expulsar el aire y nosotros lo vamos a estar asistiendo. Esa técnica se llama técnica de cochero por la posición. No significa que si no hay una silla, o no encuentres una silla, no se puede hacer la técnica. Buscas un lugar en el que más o menos esté sentado, se esté sentado en 90, y la espalda esté en 75 grados. Pues, en sí, que esté hacia adelante. La espalda no va a estar derecha, no va a estar en 90, lo vamos a hacer que esté a 75. Y esta posición es una maniobra de rescate, una posición favorecedora. Hay otra que se llama técnica de baranda, es igual, puede ser con la pared, puede ser hacia la pared o cualquier situación donde ponga los brazos de esta manera. Es importante que los brazos, las manos no estén cerradas porque ponemos en función toda la musculatura respiratoria. Entonces, es las manos abiertas, relajadas y la misma posición, la misma postura. Puedes pasar atrás de él y le ayudas a exhalar, a inhalar. Estas técnicas favorecen. Les mencionaba que una vez que estabilizas o que se estabiliza la persona que se le suscitó el episodio, no significa que ya te puedes ir a tu casa, no significa que ya estamos libres de eso, no se tiene que ir a atender, se tiene que ir a checar. Y si tiene su medicación de rescate, como quiera la vamos a utilizar. Bueno, le decíamos, ¿a qué le llamamos gimnasia respiratoria? Gimnasia respiratoria no fue más que darle el título a la actividad física adaptada para niños. Gimnasia es una palabra que viene desde hace muchísimo tiempo y marca la diferencia entre el ejército romano y los demás ejércitos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la condición y las capacidades físicas significaban mucho a la hora del combate. Entonces, si Roma fue el imperio que fue superando a los demás vecinos, a los demás imperios, era porque desde hace mucho se dieron cuenta que para lograr ganarle al enemigo necesitaban una condición física por encima de la de los demás. Entonces, gimnasia respiratoria para nosotros es tener la mejor capacidad física. ¿Para qué? Pues para enfrentar estas situaciones. Nos dimos cuenta que al principio, cuando comenzamos la actividad, pues los papás venían emocionados, traían a los niños y estaban aquí donde dice ahí Universidad Autónoma de Nuevo León, estaban en las gradas viendo qué actividad teníamos. Entonces, pues si papá o mamá son los que traen al niño y luego ellos se quedaban ahí en la grada, agarraban una revista o un teléfono y estaban checando, pues iban perdiendo las ganas de llevarlo. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuál fue la propuesta? ¿Saben qué, papás? Todos
a tener actividad física, que cada uno está peleada con nadie y todos vamos a ver beneficios. Comenzaron los papás a bajar y aparte de tener actividad física, nos fuimos capacitando, porque de eso se trata este programa, no que se quede aquí, es de propagar la enseñanza de la escuela en asma, y los papás pues empezaron a hacer las actividades, empezaron a hacer las maniobras de rescate, los ejercicios asistidos, y fue el cómo fuimos idealizando y creciendo para poder llevar esto, que es un programa que tiene pues aproximadamente más de 30 años, y la doctora Sandra González pues fue precursora inicial de en todo esto a nivel nacional y a nivel mundial, ¿verdad? Entonces pues nos trajo esta escuela. Manejamos los ejercicios dorsoespinales, que no son más que comprometer la caja respiratoria a que haga su función en una condición aparentemente normal, y esto nos ayuda a que se esfuerce y que los bronquiolos y alvéolos se exijan para hacer su función respiratoria. Entonces, todo este tipo de posturas son muy buenas para poder seguir trabajando. Les decía, va sumando las cosas. Esta posición, una posición de esta manera, ejecutándola con las técnicas de respiración. Ahora te preguntarás como profe, ¿cómo puedo hacer esto en una clase? Pues tú haces tu planeación de básquetbol, haces tu planeación en lo que vas, si estás en secundaria, de tu planeación predeportiva, y entre cada descanso, entre cada intervalo pones este tipo de actividades. Y estás propiciando tener una mejor coordinación respiratoria, y una mejor condición física. Aquí vemos cómo se asisten los ejercicios. Papá y mamá ayudándole. Aquí vemos cómo hay una opresión de la caja torácica, cómo está comprometida, y aún así va a realizar sus funciones, y esto pues solamente son condiciones favorables para tener una mejor preparación física. Y los papás incluidos, ¿verdad? Aquí se ve donde estamos trabajando. Aquí hay otros papás donde están trabajando, haciendo los ejercicios con los niños. Esto todo es en el GAM, en el Gimnasio de Área Médica, donde trabajamos anteriormente. Esperemos pronto volver. Y pues aquí los niños en los campamentos, tenemos campamentos que se realizan cada año. Tenemos un evento internacional donde los niños de consulta dejamos las actividades lúdicas, que son las actividades recreativas, y pasamos a algo un poquito más competitivo, precompetitivo, y ya van a eventos internacionales con delegaciones, con niños asmáticos de prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de trabajar, de asistir a estos eventos en California, hemos tenido la oportunidad de estar en Europa, hemos estado en Sudamérica, y obviamente Monterrey ha sido sede de estos juegos. La alberca, la piscina la dejé para el último porque es uno de los grandes temas para los asmáticos. Generalmente tenemos ese concepto, se dice, ¿eres asmático? Mételo a la alberca. Bueno, sí, es buenísima la natación, o la piscina, o pileta, o natatorio, como le queramos decir, es buenísima para las personas con asma. El problema es que no sabemos por qué. Es una generalidad, mételo al asmático, mételo a la alberca. Sí, que haga ejercicio. Bueno, por empezar, porque se comienza con ejercicios de distancias cortas, de espacios de tiempo muy cortos, en lo que el niño hace unos 15 brazadas, lo agarra el instructor y se regresa. Estamos iniciando la actividad física y poco a poco vamos incrementando la forma deportiva o la capacidad aeróbica hasta que el niño ya hace 25 metros, se regresa, descansa. O sea, es idónea para la actividad física. Lo que pasa es que no sabíamos por qué. Ahora, otro punto es la postura del cuerpo cuando está haciendo la actividad física. Está así. Eso también favorece al aparato respiratorio, a que tenga un flujo de aire y nos aporte y nos ayude. Hay cosas muy buenas, solamente que hay que cuidar algunos detalles. Si el techo es muy bajo de la alberca, cuando es techada, si es muy bajo, perdón, las gasificaciones de los químicos que utiliza la alberca, que utiliza el agua para tratarla, para tenerla en una situación correcta de higiene y todo esto, esos químicos pueden ocasionar una irritación, una hiperirritación. Entonces sí hay que checar, tú como papá, como maestro, bueno, tengo niños asmáticos o una clase para asmáticos dentro de la pileta, pues bueno, de la alberca, perdón, vas a voltear y vas a ver, no sé, que no esté demasiado bajo.
Y pues obviamente el cambio de temperatura cuando salen de la alberca también hay que tener muy checado eso de que no sea tan brusco porque bueno, ya no sería beneficio, no sería tanto beneficio, pero sí es uno de los deportes y una de las actividades físicas que puedes hacerla lúdica, que puedes hacerla competitiva y claramente dependiendo de la condición en la que esté cada niño va a ser favorable. Entonces es altamente recomendable. El hacerlo, los deportes en conjunto y los deportes individuales. Esto es un tema también muy importante. ¿Cuáles son más beneficio para nosotros? Cuando son niños, yo recomiendo que los niños, no sé, de preescolar hasta quinto de primaria, participen mucho en deportes de conjunto, porque te va a ayudar a entender que se trabaja en equipo, que el mundo no gira alrededor de lo que siente el niño. Les mencionaba que la mayoría de los niños están acostumbrados de ser el eje en su casa, de ser el trompito que está girando ahí y todo es alrededor de ellos. Entonces, los deportes de conjunto son obviamente muy recomendables porque te dan esa responsabilidad, te dan la identidad, te hacen saber que eres parte de algo, de esa mecánica para que funcione. Y bueno, a diferencia de los deportes individuales, los recomiendo para cuando ya es algo más competitivo o las dos cosas, pero de inicio siempre hay que procurar que los niños se sientan que son parte de, que pertenecen a ella, que son importantes y que tienen una función, no nada más estar exigiendo, ¿verdad? Para que las cosas funcionen, para que sean parte de un programa, de un resultado, de un esfuerzo. Los deportes aeróbicos aumentan el calibre de los bronquios, los deportes en conjunto propician seguridad, integración y rompen la autolimitación física. A veces hay niños que generalmente pues, no están expuestos a este tipo de experiencias y están, no sé, imagínate a tu hijo que vaya a jugar fútbol y que su equipo gane. A lo mejor uno como papá sabe las limitantes de nuestros hijos. Dicen, pues, mi hijo a lo mejor no hubiera estado sujeto a una experiencia de estas, no hubiera tenido la experiencia de ganar un partidito, pero eso lo induce a la actividad física. Entonces, el deporte en conjunto es lo más recomendable cuando los niños están en estas condiciones. ¿Por qué? Porque dejan de creer que el mundo gira alrededor de ellos, se rompen el super yo. El trabajo tiene que ser continuo, no es de un sábado y ya, o sea, para ver resultados realmente tienes que trabajar, hacer una forma de vida. No es de 2 días, un fin de semana al mes y ya. No, tenemos que entender que la actividad física es parte de la vida, es parte de nuestro desarrollo para todos, si eres asmático o no eres asmático. O sea, hay deportes, hay eventos internacionales para personas trasplantadas, hay eventos internacionales de deportes para personas amputadas. O sea, el deporte y la actividad física es esencial para el desarrollo de las personas. Los beneficios de las actividades físicas para los pacientes con asma, pues obviamente es una mayor participación en las actividades, una mejoría en el estado emocional, una disminución en la intensidad de los síntomas del asma, reducen la necesidad de los medicamentos, reducen el número de visitas al doctor y a las emergencias. Esto lo vemos, lo ves un médico cada vez que van a consulta y un paciente que pertenece a una actividad física, que pertenece a un club, que pertenece a la danza, no necesariamente, o sea, me explico, el gimnasia respiratoria es todo este universo, todo este abanico de actividades. Y las conclusiones, o sea, los síntomas son mínimos, casi ausentes, los episodios son menos agresivos y poder realizar actividades normales dentro de la escuela, del hogar, del trabajo, del deporte. De eso se trata, tener una actividad física, eso se trata de estar dentro de un programa, estar dentro de ese parámetro, de esas personas que pueden ir sin ningún problema al trabajo, que no se sientan disminuidos. Esa es una de las grandes, del propósito, esa es una de las grandes satisfacciones cuando de repente he tenido la oportunidad de ver
muchachos que estuvieron ahí con nosotros, que nos acompañaron en los Juegos Internacionales, verlos hechos ingenieros, verlos hechos deportistas, verlos, no sé, ya casados con niños porque han llevado a sus hijos a las actividades también. Entonces, de eso se trataba, y no del niño que nos llevaron a un campamento y que la mamá tuvo que ir por él y se lo llevó, porque el niño jamás se adaptó, no pudo a llegar a ese proceso de maduración, de adaptarse a convivir, a estar con los demás niños, a hacer una actividad física, terminarla. Me explico, el aspecto emocional pues es demasiado, es muy importante. Como dato, uno de los muchachos, lo sigo por Facebook, uno de los muchachos que ha estado con nosotros, que fue con nosotros hace mucho, que estuvo en Los Ángeles, en California, pues es cantante de ópera nada más. Imagínense la fuerza que se necesita en el aparato respiratorio. El ejercicio y las actividades físicas monitoreadas tienen que ser monitoreadas por un profesional, por un especialista. O sea, no tiene que, tu médico, es importante que vayas con tu médico, que le platiques lo que estás haciendo, que tienes pensado entrar a un programa de capacidad física, que tienes pensado ir al gimnasio, que quieres salir a correr, y obviamente vamos a tener el contacto y de eso se trata, pues ver cómo te podemos orientar o cómo se va a orientar para que puedas tener estos alcances. Los pacientes que se someten a un programa de actividad física, pues hasta mejoran, se propician un mejor rendimiento en sus actividades y asimilan mejor los medicamentos. Y les mencionaba, estos eventos internacionales, pues en el 2006 fue la primera visita que tuvimos como titular. Como titular fuimos a California y estos fueron los niños que fueron a participar. Los niños ahorita son adultos, les mencionaba, uno de los muchachos que está ahí, Ángel, él es cantante de ópera y pues no me deja de asombrar. Y todos los demás tienen su mérito porque son muchachos que estuvieron bajo esta condición y no se detuvieron ante nada. Siguieron haciendo cosas relevantes, ¿verdad? Y no se quedaron, como le mencionaba, del caso del niño que tuvo, y es un ejemplo, no es algo que lo haya inventado, son niños que no estaban en la condición emocional para poder seguir enfrentando el día a día. Esto es previo al evento de Ciudad de México. Nos trajimos el primer lugar en las Olimpiadas Internacionales de muchachos asmáticos. Fuimos a España, a Madrid, repetimos el primer evento, repetimos el mundialito. Fuimos como Monterrey, aquí no fuimos como México porque iba una delegación del Distrito Federal y volvimos a quedar campeones. Y el campeonato no significa traernos, o sea, esa copa es significativa para ellos mucho. O sea, imagínate lo que piensan. Yo creo que fue la apertura de cada uno de ellos para saber que sí se puede, que tiene y que debe hacer ejercicio. Y eso lo traspolas a tu vida, a todo lo que tienes que hacer o todo lo que estás haciendo. Pero yo solamente me imagino eso, o sea, el campeonato, el que ellos hayan participado, el esfuerzo sobrenatural que se hizo por parte del departamento de alergias, de la doctora, imagínense esa cantidad de muchachos que vayan allá, pero el premio más grande no es la copa que se tiene ahí, que tenemos guardada. El premio más grande es que cada uno de ellos hayan sido personas que desarrollaron sus 3 esferas de la personalidad. Y pues bueno, eso es todo. Les agradezco muchísimo. Cualquier cosa, pues nos estamos en contacto, en comunicación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.